Continuamos, chicos. Ok, a ver. Por acá tengo la lista de ejercicios. Vamos a comenzar con el ejercicio número 1. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 1? En el ejercicio número 1 nos dan la ecuación de una elipse, ¿cierto? Y nos piden determinar las coordenadas de los focos, vértices y su excentricidad, ¿cierto? Con solo mirar la elipse nosotros ya tenemos una idea de cómo es la elipse, ¿cierto? Por lo menos, según la ecuación, nosotros ya podemos identificar claramente quién o cuál sería su eje focal, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros tenemos la ecuación en términos de x e y de una elipse, ¿cierto? El a es el mayor denominador. Por ejemplo, acá, ¿quién sería el a? El a sería 5, ¿cierto? Porque recuerden, ¿no?, que abajo debería ir a al cuadrado. Entonces el a sería 5, el b sería 4, ¿cierto? Y recuerden que el a, ¿cierto?, era la distancia entre el centro y el vértice, ¿cierto? Si el a es 5, ¿cierto? Y el a está dividiendo al x, ¿cierto? Entonces, el eje focal tiene que ser paralelo ¿a quién? Al eje x. Si el mayor coeficiente, el mayor denominador está en el y, entonces el eje focal debe ser paralelo al eje y, ¿cierto? Paralelo al eje y, ¿no? Eso se deduce de acá, miren, ¿no? De acá. ¿Dónde está? Ok, aquí miren. Cuando el mayor denominador, ¿cierto?, está en el... Recuerden que el A es mayor que B. Aquí el A es el mayor que B, por lo tanto el mayor denominador está debajo de ¿quién? Del Y, ¿cierto? Por lo tanto el eje focal es paralelo ¿a quién? Al eje Y. Aquí cuando el mayor denominador está debajo del X, ¿cierto? Significa que el eje focal es paralelo al eje Y, ¿cierto? Paralelo al eje X, perdón. Ok, entonces miren, de acá ya sabemos más o menos cómo sería, ¿cierto? Entonces vamos a resolver nuestro ejercicio número 1. Nosotros podemos graficar esa elipse ya, ¿cierto? ¿No? Aquí tenemos la elipse, que es x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. De acá podemos ver varias cositas ya. Tenemos que el a es igual a ¿quién? A 5 y el b debería ser igual a 4, ¿cierto? El b debería ser al 4. Luego, ¿cierto? El centro, acá obviamente, también ya nos queda, ¿cierto? Recuerden que el centro vendría a ser el h, acá, ¿cierto? El h es el que nos estaría restando el x, pero que no tenemos nada, entonces nos quedaría el centro 0,0, ¿cierto? Entonces podemos hacer su gráfica de una vez. Su centro es 0,0 y el a es 5 y el b es 4, ¿cierto? Y el b es 4. Ok, eso significa que, un segundo para colocarle todo de color negro a esto, ya. Eso significa que en el del centro, ¿cierto?, al vértice hay una distancia de 5 unidades, que sería más o menos por acá, y a la izquierda también 5 unidades, ¿cierto? 5 unidades. Además, en dirección del Y hay 4 unidades, que vamos a colocarlo más o menos por acá, y un poquito más abajo para que sea más realista, ¿no? Un 4 por acá y 4 por acá, ¿cierto? 4 por acá y 4 por acá. ¿Listo? ¿Cierto? ¿Eso por qué? Porque miren, si ustedes reemplazan inclusive y igual a 0, nos quedaría x al cuadrado sobre 25 igual a 1. Eso significa que x es igual a 5 o menos 5. Igual acá, si x es 0, el y debería valer 4 o menos 4, ¿cierto? Muy bien. Ahora podemos ya graficar esa elipse, ¿cierto? La elipse vendría de por acá, pasaría por ahí, regresaría por acá y nuevamente regresaría a su punto inicial. Ok, simplemente hay que ser un poquito más grande, ahí, un poquito más hacia acá, y para que no quede simétrica debería ser más o menos ahí, dice.
A ver, es un poquito más a la izquierda, un poquito más abajo. Ok, según el gráfico debería ser esto por acá y por acá al otro extremo, ¿cierto? Aquí sería un vértice, aquí estaría el otro vértice, ese sería el vértice B1, ese sería el vértice B2, ¿cierto? Aquí están sus extremos del eje menor. Ok, nos dice determina las coordenadas de los focos, vértices y su excentricidad. Bueno, para comenzar, el centro está acá, ¿cierto? Ok, el centro es 0,0. Además, yo sé que a al cuadrado más b al cuadrado es igual perdón, a al cuadrado es igual a c al cuadrado más b al cuadrado. Pero a es 5, c no sabemos y b es 4, 4 al cuadrado. Entonces c al cuadrado me quedaría igual a 25 menos 16. Y se saben que eso me da c igual a 3, ¿no? C igual a 3. Menos 3 no, porque C tiene que ser positivo, ¿cierto? El C minúsculo, ¿no? Este C que está por acá es el centro. Entonces, recordar que la distancia del centro a uno de sus focos, a cualquiera de sus focos, es una distancia de C unidades, ¿cierto? C unidades. Y acá de C también, ¿no? C. Entonces, hacia acá tenemos el foco 2 y acá tenemos el foco 1. Nosotros sabemos que el foco 1, ¿cierto? Aunque aquí no es necesario, ¿no? Como sé que para acá hay 3, ¿cierto? Entonces ese punto, ¿quién sería? Menos 3,0. Si para acá hay 3, este foco 2, ¿quién sería? 3,0. Entonces, miren, ya tenemos el foco 1, ¿no? Foco 1 es igual a menos 3,0. Foco 2 igual a 3,0. ¿Qué más me piden? Los vértices. Pero yo sé que del centro al vértice hay una distancia de A, ¿cierto? Del centro al vértice hay una distancia A. Entonces, ¿quién sería este punto? Menos 5,0. ¿Quién sería este punto de acá? 5,0, ¿cierto? Entonces el vértice B1 es igual a menos 5,0. El vértice B2 es 5,0, ¿cierto? 5,0. Y excentricidad, bueno, la excentricidad es igual a C sobre A. Y el C lo tenemos, es 3, ¿cierto? ¿Y el A cuánto es? El A es 5. Entonces me queda excentricidad igual a 3 quintos, ¿cierto? Y eso sería todo, ¿no? Gráficamente. Cuando nosotros tenemos elipses con eje focal paralelo al eje X o paralelo al eje Y, los cálculos son bien, bien sencillos, ¿cierto? Solamente se pueden resolver de manera geométrica, ¿cierto? De manera geométrica. Ok. Vayamos al ejercicio número 2. ¿Quién nos dice el ejercicio número 2? El ejercicio número 2 nos dicen hallar el centro, foco, vértices y extremo de los ejes del eje menor, la excentricidad, las rectas directrices, la elipse de ecuación. De la elipse de ecuación, ¿no? Tenemos 3 ítems, el A, B y C. Vamos a resolver eso. Ok. Veamos. Hagamos primero el A. ¿Quién nos dice el A? El 2.A. Bueno, el A es muy parecido a la primera, ¿no? Al primer ejercicio. Al primer ejercicio, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, el A, el mayor denominador es el 16. Por lo tanto, A debería ser, A al cuadrado debería ser igual a 16. ¿Cuánto debería valer A? 4. Y el B, 9. Entonces el eje focal tiene que ser paralelo a quién? Al Y, ¿cierto? Al eje Y. Entonces acá coloco el A, ¿cierto? Tengo la elipse de ecuación x al cuadrado sobre 9, ¿cierto? No necesito paréntesis acá. X al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1, ¿cierto? Déjenme cerrar mi WhatsApp porque está gritando mucho. Ah, ya. Ok. Entonces, de acá ya puedo sacar algunas conclusiones nuevamente, ¿no?
Y acá tengo que el A es igual a 4, ¿cierto? El B es igual al menor denominador, la raíz cuadrada del menor denominador, ¿quién es? 3, ¿cierto? Podemos encontrar el C también. El C vendría a ser la raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Que eso sería igual a 16 menos 9, ¿cierto? El C vendría a ser la raíz cuadrada de 7. El C debe ser la raíz cuadrada de 7, pero aquí no me piden el C. Ah, la excentricidad también me piden. Entonces de acá ya puedo encontrar la excentricidad también, ¿cierto? Excentricidad es igual a C sobre A. Eso me quedaría aquí, raíz cuadrada de 7 sobre 4. ¿Qué más puedo encontrar ya desde aquí? Excentricidad. Nada más. Ok. Podemos graficarlo, ¿cierto? Si nosotros graficamos eso, ¿qué nos quedaría? Bueno, trazamos el eje X, el eje Y, acá sobre 4, ¿no? Acá es sobre 4. Ok, el eje Y, ¿cierto? Y ubiquemos nuestra elipse. Ok, recuerden que en este caso la elipse va a tener eje focal paralelo a quién, al Y. Bueno, dice que para arriba se va 4, para abajo también viene 4, aquí a los costados va 3 y 3, ¿cierto? Porque eje menor es 3. Ok, la distancia del centro del eje al un extremo del eje menor es 3. Ok, entonces podemos trazar ya nuestra elipse. Nuestra elipse nos quedaría más o menos así, ¿cierto? Uy, no lo coloqué esto. No coloqué el corrector. Ok, entonces vendría así, pasaría por otro extremo y llegaría por acá, ¿cierto? Ahí está, más o menos así, ¿cierto? Un poquito más centradito, un poquito más hacia abajo ahí. Ok, entonces miren, pasa por este extremo de acá, este extremo de acá, este extremo de acá, este extremo de acá. Entonces este es el centro, ¿cierto? Nos piden encontrar los extremos del eje menor. El eje menor es, ¿cierto? Este extremo de acá, ¿cierto? Como se abre una distancia B para acá, una distancia B para acá, este punto, ¿quién sería? 3,0, ¿cierto? Este punto, ¿quién sería? Menos 3,0. Este punto del vértice, ¿quién sería? 0,4. Este vértice de acá sería, ¿cuánto? 0, menos 4. Recuerden que se abre A para este lado y A para el otro lado, ¿cierto? Ok, 0, menos 4, 0,4. Recuerden que el A fue 4, ¿cierto? Entonces, miren, extremos del eje menor. Extremos del eje menor. Eje, eje menor. ¿Quién son los extremos del eje menor? Son los puntos B1 y los puntos B2. Este es el eje menor, este es el eje mayor, ¿cierto? B1 igual a menos 3,0, ¿cierto? Porque este es 0, no es 6, ¿cierto? Y el B2 es el punto 3,0. ¿Qué más me piden? Los focos también, ¿no? Bueno, foco 1 igual, foco 2 igual. Recuerden que la distancia del centro a un foco es de C. Entonces por acá tendría un foco, por acá tendría el foco. Foco 1, foco 2, ¿cierto? Y por acá voy a ubicar vértice 1 y vértice 2, ¿cierto? Si ustedes ven, la distancia del foco al centro tiene que ser una distancia de C. Por lo tanto, ¿cierto? Foco 1 debería ser ¿cuánto? 0, C. Pero ¿cuánto vale C? Raíz cuadrada de 7. El foco 2 también lo mismo, ¿no? 0, menos raíz cuadrada de 7, porque debe haber una distancia de C para abajo, ¿cierto? Pero como está en el lado negativo, tiene que ser menos raíz cuadrada de 7, ¿cierto? El vértice, bueno, el vértice B1, que está arriba, como yo sé
¿cierto? Hemos visto ya que es 0,4. El vértice B2 es 0, menos 4. ¿Qué más tengo por acá? Excentricidad ya la encontramos. Las rectas directrices, ¿cierto? Bueno, las rectas directrices, ¿cierto? Son paralelos al eje menor o perpendiculares al eje focal, ¿cierto? Y lo vamos a ubicar por acá. Son perpendiculares al eje focal. Y recuerden que el eje focal es paralelo al eje Y, ¿cierto? Sí. Y además nosotros queremos hacer eso un poquito más grande. Eso quiero hacer un poco más grande. No, esto de acá. Solo la recta. No puedo tomar la recta. ¿Por qué? Ya bueno, en fin. Ese sería L1, este sería L2. Recuerden que la distancia del centro, ¿cierto? La distancia del centro a la directriz debería ser A sobre E, ¿cierto? A sobre E. ¿Ok? Entonces, ¿no? La distancia del centro a L1 es igual a sobre E, pero excentricidad lo tenemos por acá, es raíz cuadrada de 7 sobre 4, ¿cierto? Y el A es 4, raíz cuadrada de 7 sobre 4 y 4. Entonces me queda 16 sobre la raíz cuadrada de 7, ¿cierto? Ahora, si yo tengo que la distancia del centro a la recta directriz L1 es 16 sobre la raíz cuadrada de 7, este punto de intersección, ¿quién sería? 16 sobre la raíz cuadrada de 17. Entonces, L1 es la recta horizontal, y igual a 16 sobre la raíz cuadrada de 17. Y el L2 también lo mismo, porque hay una distancia de A sobre E también, ¿no? Entonces sería Y igual a menos 16 sobre la raíz cuadrada de 17. Ya tendríamos las rectas directrices, ¿cierto? Ok. Vayamos al ejercicio B. ¿Quién nos dice el ejercicio B? El ejercicio B nos están dando una ecuación de esta manera: 8x al cuadrado más 9y al cuadrado más 24x más 12y más 10 igual a 0, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos esta ecuación de acá, nosotros debemos transformarlo a su forma, ¿no?, canónica, que sería de esta manera, ¿cierto? O x menos h al cuadrado sobre el cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Entonces lo que primero que vamos a hacer aquí es completar cuadrados. Si ustedes ven, podemos juntar el 8x cuadrado con ¿qué? Con 24, ¿no? Con 24x más 24x más el 9y cuadrado con el 12y cuadrado más 10 por acá. O el menos 10 lo puedo pasar al otro lado. El que está solito lo paso al otro lado. Igual a menos 10. ¿Listo? Entonces, juntemos esto. Si nosotros juntamos, sacamos factor común 8, me quedaría x cuadrado, ¿cierto? Más 6x, ¿cierto? Y le voy a sumar, para completar cuadrado, más 9, ¿cierto? Más 9. ¿Listo? Más, acá puedo factorizar de frente 9, ¿no? Me quedaría 9 y cuadrado más 12 entre 9. 12 entre 9 me quedaría 4 tercios, ¿cierto? 4 tercios de y. Le voy a sumar ¿cuánto? Para completar el cuadrado me quedaría 2 tercios al cuadrado, ¿no? 2 tercios al cuadrado, 4 novenos, ¿cierto? 4 novenos. Igual a menos 10, bueno, acá dije que voy a sumar 4 novenos, ¿no? Más 4 novenos, ¿cierto? Y le voy a sumar en este lado lo que ha añadido a este lado. Sería, aquí he añadido 9 por 8, 72. Y aquí he añadido ¿cuánto? 4 novenos por 9, 4. Más 4, ¿cierto? Más 4. Nuevamente repito, acá no complete cuadrados, ¿no?
9 por 8, 72. Acá 4, ¿cierto? 4. Muy bien. Lo que debo hacer ahora es eh, ¿no? expresar en su cuadrado. Esto me quedaría 8, ¿cierto? Por x más 3 al cuadrado más 9, ¿por quién? Por y más 2 tercios al cuadrado, ¿cierto? Igual a, acá sumo, me queda 60 y 66, ¿cierto? Sí, 66. Ahora voy a dividir ese 66 al otro lado también, ¿cierto? Voy a dividir ese 66 al otro lado. Por aquí me quedó 10, ¿no? Sí. Ok. Ok. Ahora divido todo entre 66 porque necesito que este lado me quede 1, ¿cierto? Me quede 1. ¿Y eso cuánto me da? Eso me da x más 3 al cuadrado, 66 entre 8. Me quedaría 33 cuartos, ¿no? 33 cuartos acá. Más, aquí me quedaría y más 2 tercios al cuadrado sobre 66 entre 9. 9 entre 66 saco tercia, me queda 22 sobre 3. ¿Cierto? 22 sobre 3 igual a 1. ¿Cierto? Igual a 1. Ok, una vez que tengo eso, ¿qué pasa? Pasaría lo siguiente, y acá ya puedo obtener los valores de A, ¿cierto? A es igual a la raíz cuadrada de 33 sobre 2, ¿cierto? Y el B, que es el menor denominador, ¿cierto? El B sería la raíz cuadrada de 22 sobre 3, ¿cierto? Sobre 3. Y el C, obviamente podemos encontrarlo también porque C es la raíz cuadrada de ¿quién? Del A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿cierto? Eso me queda la raíz cuadrada de ¿quién? De 33 cuartos menos 22 tercios, ¿cierto? Menos 22 tercios. ¿Cuánto me da eso? Me da 99, ¿cierto? 99 eh, menos 88, ¿no? Sobre 12. Y eso me da 11 sobre 12, ¿no? Raíz cuadrada de 11 sobre 12. De frente acá, ¿no? Raíz cuadrada de 11 sobre 12. Entonces, una vez que tenemos el A, tenemos el C y tenemos el B, ya podemos encontrar la excentricidad. Excentricidad es igual a A sobre C, ¿cierto? A sobre C. Y eso me da exactamente, me daría raíz cuadrada de 33 por raíz cuadrada de 12 sobre 2 raíz cuadrada de 11. A esto con esto se van, me quedaría raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 me queda 6 sobre 3 me queda, ¿no? Eso me queda 3, ¿no? Me queda 3. No, porque este me queda raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 11. Esto me queda raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 11 y raíz cuadrada de 11 se van. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 me queda 3. Acá 3 por 2, 6 entre 2, 3. ¿Cierto? Entonces el excentricidad me queda exactamente 3. ¿Cierto? Eh, bueno, eje mayor, eje menor, ¿cierto? Lo podemos hacer gráficamente. ¿Por qué? Miren, como el mayor denominador está debajo del eje X, entonces, ¿cierto? Eh, el eje focal es paralelo al eje X, ¿cierto? Paralelo al eje X, ¿cierto? Y además, nosotros sabemos el centro, de acá el centro, ¿cierto? El centro lo podemos deducir de la ecuación, ¿cierto? Centro es exactamente menos 3, menos 2 tercios, ¿cierto? Centro es menos 3, menos 2 tercios.
Entonces, podemos ubicar ese punto, ¿cierto? Vamos a ubicarlo por acá. Menos 3, menos 2 tercios. Menos 3, menos 2 tercios. Entonces, un poquito más por acá. Si nosotros vamos por acá, menos 3, ¿cierto? Menos 2 tercios sería un poquito más o menos por acá, así. Ese sería el centro. Pero para el lado, el A, ¿cierto? En su lado mayor, no, se extiende por raíz cuadrada de 33 sobre 2, que es más o menos, a ver, un poco menos de 3, ¿no? Un poco menos de 3. Entonces sería hasta por acá, hasta por aquí 3, ¿no? Un poquito, no llega al eje a chocar aquí. Entonces me quedaría, y arriba, en B me quedaría raíz cuadrada de 22 entre 3. Me quedaría, ¿cuánto me queda eso? Bueno, en realidad me queda menos de 3 también, ¿no? Obviamente. Un poquito más de 2. Casi circular me ha salido eso. Pero bueno, al final de cuentas, esa elipse me queda más o menos así. Bueno, esa tengo que adaptar un poquito más. Ok, ahí, más o menos ahí. Un poquito más hacia la derecha. Ahí, para que quede centradita, ¿cierto? Para que quede centrada. Muy bien. Ok, aquí tenemos el centro. Como yo sé que es cierto, a este lado se extiende un A y a este lado también se extiende A, y el centro yo sé que es el punto menos 3, menos 2, ¿cierto? Menos 2 tercios. Entonces me quedaría aquí este vértice B2 y este vértice B1. Entonces el vértice B1 sería igual a, ¿cierto? Sería igual a quién? Bueno, la abscisa va a estar disminuida en quién? Menos 3 menos quién? Menos A, que es menos la raíz cuadrada de 33 sobre 2. Coma, tiene la misma ordenada que el centro. ¿Cuál es la ordenada del centro? Menos 2 tercios, ¿cierto? Menos 2 tercios. Ahora, el vértice B2 es menos 3 más A, que sería raíz cuadrada de 33 sobre 2, tiene la misma abscisa del centro, que es menos 2 tercios, ¿cierto? Y el foco F1, que lo voy a ubicar por acá, y tengo un foco F2 que está por acá. El foco F1 debería ser menos 3 menos C, pero el C ya lo tengo por acá y el C me salió raíz cuadrada de 11 sobre 12. Menos la raíz cuadrada de 11 sobre 12, ¿cierto? Coma, la misma ordenada del centro, que es menos 2 tercios. Y el foco F2 también lo mismo, ¿cierto? Sino que con signo cambiado. Igual a menos 3 más la raíz cuadrada de 11 sobre 12, coma, menos 2 tercios, ¿cierto? Y tenemos los focos. Me faltarían solamente las rectas directrices, ¿cierto? Bien, para las rectas directrices tendría una recta directriz por acá, ¿cierto? Y otra recta directriz por acá. Bueno, en realidad un poquito más hacia la izquierda, ¿verdad? Voy a moverlo esto para que no me quede tan alejado. Ahí. Para que quede un poquito simétrico. Ahí está. Entonces, entonces, ¿cómo me quedaría la directriz? Bueno, primero para empezar, yo sé que de acá hasta acá hay A sobre E, ¿cierto? A sobre E. Entonces, L1, que le voy a llamar este de acá, y este L2. L1 sería igual a X igual a, porque aquí es paralelo al eje Y. X igual a menos A sobre excentricidad. Y el otro X igual a más el L2. A más X. No, positivo A sobre excentricidad, ¿no? A sobre excentricidad. A sobre excentricidad. Bueno, esto me queda el A. Yo sé que el A vale ¿cuánto? Raíz cuadrada de 33 sobre 2. ¿Cierto? Raíz de 33 sobre 2.
pero el E es 3, me quedaría sobre 6, ¿cierto? Sobre 6. Y acá me quedaría lo mismo, ¿no? Pero positivo, raíz cuadrada de 33 sobre 6, ¿cierto? Sobre 6. Y listo. El C es básicamente lo mismo. El C es lo mismo, ¿cierto? El mismo procedimiento, inclusive mucho más sencillo. Tiene un centro 0,0. Ok, vamos a concentrarnos en algo más sencillo, un poquito más complicado. Vamos al ejercicio 3. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? A ver. Ok, este es un poquito más completo, me parece. Nos dan eh, esta ecuación de acá. Voy a llevar solamente el enunciado, el resto lo vamos a encontrar. Ok, me dan el elipse, me dan los datos, me piden encontrar la longitud del eje mayor y el vértice, los focos, los extremos del eje menor, la ecuación del vectorial del elipse. Ok, básicamente todo, ¿no? Básicamente todo. Ok, ok, empecemos. Me dan el centro, que es 0,-3, y uno de los vértices, 23,4. Miren, esta sí va a ser una elipse oblicua, no es una elipse como las que hemos venido viendo hace ratito, ¿cierto? Entonces ubiquemos el plano X, Y porque siempre una perspectiva geométrica para este tipo de ejercicios es bien, bien importante, ¿ok? Bien importante. Ok, a ver. Por acá tenemos el eje Y, por acá tenemos el eje X, listo. Nos dan el centro, es 0,-3, 0,-3. Ok, vamos a hacer un poquito de esto más arriba. 0,-3 vamos a ubicarlo más o menos por acá. Y me dan el vértice B1, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer más largo el eje Y, el eje X, ¿cierto? Uno de sus vértices es el 24,4. Ok, vamos a utilizar el 24,4. Vamos a colocarlo por acá. El 24, si acá es 24, acá es 12, acá sería 6, por acá sería 4, 4 más o menos por acá, ¿cierto? Entonces 24,4 sería más o menos por aquí. Este sería el vértice B1, ¿cierto? El centro es 0,-3, que sería más o menos por aquí, ¿cierto? Entonces, miren, recuerden que ¿qué pasó? Recuerden que el vértice, ¿cierto? O el eje focal pasa por el vértice y cualquiera de sus focos. Entonces, recuerden que este es el vértice B1. ¿Ok? Entonces, acá era el centro, ¿cierto? Vamos a trazar el eje focal, eje focal, pasando por estos dos puntos. No. Ahora sí. Vamos a ver si lo corrige. Sí. Ahora, quiero que pase por esos dos puntos, ¿cierto? Ok. Ya está. Pasa por esos dos puntos. Recuerden que este es el centro. Centro. Y bueno, va a ser un poco más delgada esa recta. Ok. Ahora, ¿qué nos faltaría para encontrar el resto? Ya no nos dan, ya nos dicen que uno de sus lados rectos mide 3,92. Recuerde que un lado recto es un lado que pasa por el foco, por uno de sus focos, y es perpendicular al eje focal y tiene sus extremos ¿de dónde? En la elipse, ¿cierto? En la elipse. Entonces este eje focal va a ser un poquito más largo. Eh, vamos a graficar la elipse, ¿cierto? La elipse vendría de esa manera, ¿no? Ok, ahí más o menos. Vamos a ubicarlo un poquito más, a ver, un poquito más rotado, más, ahí, ¿cierto? Ahí. Un poquito hacia la izquierda. Ahí está bien. Ok. Entonces ahí tendríamos, ¿cierto? Nuestra elipse. Aquí le voy a colocar el vértice B2, ¿cierto? Tengo el centro y me dice que por uno de sus focos,
bueno, en realidad sus focos, pasa el eje, el lado recto. Bueno, el lado recto, recuerden que es perpendicular al eje focal, ¿cierto? Entonces trazamos el segmento lado recto acá. Pasa de forma perpendicular, ahí, pasa por un foco. Ok, tiene que tener sus extremos acá, aquí. Recuerden que, ok, no, tiene que ser perpendicular, más o menos ahí. Recuerden que este lado recto pasa por un foco, a este foco le voy a llamar F1, ¿cierto? Y tiene sus dos extremos acá, que le voy a llamar L y R, lado recto, ¿cierto? Recuerden que aquí es perpendicular, ¿cierto? Listo. Y me dice que ese lado recto mide ¿cuánto? 3.92. 3.92. Ok, ok. Comencemos a hacer nuestros cálculos entonces. Ah, ¿qué podemos extraer de la gráfica? Nosotros sabemos que, ¿cierto? Nosotros sabemos que el A es igual a la distancia del centro cualquiera de sus vértices. Voy a encontrar los vértices B1, ¿cierto? Entonces el A me quedaría. Yo sé que el C es 0,-3 y el B1 es 24,4. Entonces sería igual a la norma de 24,4 menos 0,-3. 0,-3. ¿Y eso cuánto me queda? Me queda la raíz cuadrada de 24 al cuadrado, ¿cierto? 4 menos 3 me quedaría 7, ¿no? Me quedaría más 7 al cuadrado, ¿cierto? Eso me sale ¿cuánto? 5, ¿no? 5. Entonces, miren, el A vale 5, ¿cierto? El A vale 5. Ahora, ¿qué más? No tenemos el B, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos, ¿quién? El lado recto. ¿Y cuánto medirá el lado recto? Nosotros no sabemos cuánto mide el lado recto, ¿verdad? No tenemos una formulita. Entonces, podemos hacer un apartado acá, ¿no? Ok, observación. Porque el lado recto debe ser algo genérico. Ok, a modo de off topic acá. Off topic. Ok, ¿cuánto mide el lado recto? ¿Cuánto mide el lado recto? Ok. Esta pregunta de acá la vamos a resolver, ¿cierto? De una manera bien genérica, o sea, para que sirva para cualquier elipse, para cualquier lado recto de cualquier elipse, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Ya. Ese acá lo voy a eliminar ya porque no necesito. Ya. Solamente sé que el lado recto, me falta acá un dato, LR mide ¿cuánto? 3.92, ¿cierto? Eso ya lo puedo eliminar entonces. Entonces, ¿cuánto mide el lado recto? ¿Cierto? El lado recto. Nosotros sabemos, ¿cierto? Nosotros sabemos que eh, por la propiedad de quién? De, de elipse, nosotros sabemos que como L es un punto del elipse, la distancia de esto al, bueno, al L1, debemos colocar L1 también, en la recta directriz L1, ¿no? Vamos a ubicar la recta L1, la recta directriz L1, ¿ok? La recta directriz L1 la vamos a ubicar por acá, ¿cierto? Por acá. Y de repente otro color, ¿ok? Esa recta L1 es la recta directriz, ¿cierto? Recta directriz. Aunque este RR' lo hubiera colocado, ¿no? Para que no confundamos el R con quién, con la recta, con la ecuación de la recta. Entonces RR', ¿cierto? Y acá es R, ¿ok? ¿Cuánto mide el lado recto? Entonces nosotros queremos encontrar cuánto mide RR'. Tenemos L1, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la distancia, ¿cierto? Entonces vamos a tener que la distancia de quién? De
por la propiedad, ¿no? Distancia de foco 1, ¿a qué? Al R, de foco al R, sobre la distancia del R, ¿cierto? Al L1, ¿quién sería? Excentricidad, ¿cierto? Es igual a excentricidad. Eso es por la propiedad de elipse. Además, eso es porque también R es un punto de la elipse, ¿cierto? Además, nosotros sabemos que la distancia de R a el L1, ¿quién es? Distancia de R al L1 es la distancia del foco al L1, ¿cierto? Ok. Eh, ya. Nosotros sabemos que D del centro a la recta L1 mide ¿cuánto? A sobre E, ¿cierto? Y además nosotros sabemos que la distancia del centro al foco 1, ¿cierto? Mide C, como la distancia de centro a F1 es igual a C, ¿cierto? Y la distancia del centro al L1 es igual a sobre E. ¿Cuánto mide la distancia? La distancia de R a L1, ¿cierto? Además, la distancia del foco a L1 primero, ¿no? Del foco 1 a L1 mide A sobre E menos C, ¿cierto? Menos C. Además, nosotros sabemos que la distancia, miren, la distancia del foco 1 al L1 es la misma que de R a L1, ¿cierto? Distancia de R a L1 es igual a la distancia de F1 a L1, ¿cierto? Como distancia de R a L1 es igual a la distancia del foco 1, ¿cierto? La distancia del foco 1 al L1, ¿qué tenemos? Vamos a tener que la distancia del foco 1 a R es igual a E de acá, ¿no? Por la distancia de R a L1, ¿cierto? Pero la distancia de R a L1 es igual a la distancia de F1 a L1, pero la distancia de F1 a L1 lo tengo por acá y es igual a sobre E menos C, ¿cierto? Menos C. ¿Cuánto me da eso? Eso me da A menos C por E, menos S, ¿cierto? Menos S. ¿Ok? Pero ¿quién es la excentricidad? Bueno, la excentricidad, ¿no? Nosotros sabemos que es igual a A sobre C, o C sobre A, ¿no? C sobre A. C sobre A, y eso me queda C, ¿cierto? Eso es igual a C sobre A. ¿Y acá cuánto me va quedando? Me va quedando A al cuadrado menos C al cuadrado, todo sobre A. Pero A al cuadrado menos C al cuadrado, ¿cuánto es igual a? B al cuadrado sobre A, ¿cierto? A al cuadrado menos C al cuadrado es igual a B al cuadrado. Y aquí me queda sobre A. Entonces yo tengo que la distancia de F1, ¿cierto? Al R1, ¿cuánto es? Al R, ¿cuánto es? ¿Cierto? Del F1 al R es B cuadrado sobre A. Si la distancia, ¿cierto? Si la distancia del R al L1 es igual a B al cuadrado sobre A, ¿cierto? Entonces podemos concluir que la distancia del R al R' es igual a, del lado recto. Nosotros sabemos que es de acá a acá mide, ¿no? B cuadrado sobre A, entonces como esto está en el centro sería B cuadrado sobre A acá también. Entonces todo mide ¿cuánto? 2 veces B cuadrado sobre A, ¿cierto? 2 veces B cuadrado sobre A. Listo. Ahora sí vamos a continuar con nuestro ejercicio, ¿cierto? Ojo que este dato va a servir para cualquier otro ejercicio, ¿no? El lado recto mide 2 veces B al cuadrado sobre A, ¿cierto? Ok, ok. Nosotros queríamos utilizar que el lado recto mide 3,92, ¿cierto? Como R', ¿cierto? Es igual a, esto de acá representa la distancia de R a R', es igual a 3,92. Entonces,
debemos tener que 2 veces b al cuadrado sobre a debe ser ¿cuánto? 3b.92, ¿cierto? Pero nosotros ya sabemos el valor de a, ¿cierto? Como a es igual a y a es igual a 5, ¿cierto? Como a es igual a 5, coma. Entonces, ¿qué tenemos? 2 veces a cuadrado es igual a 5 por 3.92, ¿cierto? Entonces me queda aquí 2 al cuadrado, 5 por 2, 10, 45 y 1, 46, 5 por 3, ¿cuánto es? 15, 19, ¿no? ¿Cierto? Esto me queda 19.60, ¿cierto? Bueno, el 0 ya no importa tanto. Bueno, al final de cuentas, ¿cuánto me queda esto? Me queda, bueno, vamos a hacerlo así. 2 al cuadrado igual a 196 sobre 10. Esto implica que a al cuadrado es igual a 196 sobre 20, ¿cierto? Sobre 20. Ok. Ok. Podemos sacar una mitad también si quisiéramos, ¿cierto? Si sacamos mitad, me va a quedar 98, ¿no? 98. Bueno, este es 49 por 4, ¿no? 49 por 4. 4 por 9, 36. Sí. Entonces, si nosotros sacamos, me quedaría así. A es igual a la raíz cuadrada de 196 sobre la raíz cuadrada de 20. Y esto de acá me queda 7 por 2, 14 sobre 4 por 5. Me queda 2 raíz cuadrada de 5. Entonces el A me queda 7, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de 5, ¿cierto? Sobre la raíz cuadrada de 5. Ok. Sobre la raíz cuadrada de 5. Ahora, ¿cierto? Si yo tengo... Ok, creo que me confundí en algo. Sí, sí, me confundí en algo. En vez de colocar A, coloqué B. En vez de colocar B, coloqué A, ¿no? Esto me queda B, 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 B y B, ¿cierto? B y B. Ok. Recuerden que el A valía 5, ¿no? Ok. ¿Está bien eso? Sí, ¿no? A ver. Si he hecho bien, entonces me debería salir bien, ¿no? Recuerden que el A valía 5, ¿no? Si no me equivoco. ¿5? ¿Dónde estaba? No, el A vale 25. Claro, 25, porque coloqué 5. Estaba sacando raíz cuarta. El A valía 25, ¿cierto? Ah, bueno, entonces ya sale más rápido, ¿no? Porque, claro, me va a salir acá 5 al cuadrado, ¿cierto? Acá 196 sobre 100, ¿cierto? Ok. Ah, bueno, 196. Y yo le había sacado mitad, me parece. Ok, voy a eliminar esto acá. Ok, ¿cuánto me sale el B ahí? ¿Cierto? Me confundí feo. Ya, ok. Aquí me saldría así, ¿no? Sobre A, ¿no? Ah, no, el A ya lo pasé ya. Entonces me quedaría, ok, B, la raíz cuadrada de 5 cuadrado, raíz cuadrada de esto. Vamos a sacarle mitad a esto de acá mejor. Si le sacamos mitad, ¿cierto? Me quedaría 5 al cuadrado. Vamos a sacarle mitad de esto de acá. Me quedaría 1 punto, ¿cierto? 1.19 entre 2, me queda 9, 91, ¿no? Ok, a ver, no. 19 entre 2. Y acá me quedaría 6.
6. Listo, ahora sí. Si le sacamos cuadrado, esto me queda 5 por 1.7, ¿no? No, 1.4, ¿no? Sí, 1.4. 5 por 1.4, eso es 7, ¿no? 7. 5 por 4, 20. 5 por 1, 5, 7. Entonces el B vale 7. El A 5, el B, el A vale 25 y el B vale 7, ¿no? El A vale 25 y el B vale 7. Listo. Una vez que tenemos eso, ya podemos encontrar el C, podemos encontrar la excentricidad también, ¿no? Ok, veamos. ¿Cuánto vale el C? Yo sé que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿cierto? Aunque C no lo tengo todavía por acá, no. Ok, pero yo sé que, entonces, bueno, de acá ya tendría que C la raíz cuadrada de ¿quién? De 25 al cuadrado menos 7 al cuadrado, ¿cierto? Menos 7 al cuadrado. ¿Cuánto me sale eso? Esto es conocido, ¿no? Esto me sale 24, ¿cierto? Entonces ya tengo que el C vale 24, ahora yo ya puedo encontrar su excentricidad, ¿cierto? Excentricidad es igual a C sobre A, y el C ¿cuánto vale? 24. Y el A ¿cuánto vale? 25. Entonces miren, el C, la excentricidad vale 24 sobre 25. Ya tenemos casi todos los datos ya. Ok, tenemos casi todos los datos. Me falta el vector unitario, ¿no? Recuerden que el vector unitario, ¿cierto? El vector unitario es el que está en la dirección de quién? Del eje focal, ¿cierto? Entonces el vector unitario está en dirección de quién? Del vector centro F1, ¿cierto? Centro F1. Entonces es paralelo al vector que sale del centro y se va hasta F1. Coma, el centro F1, el vectorcito de acá es igual a F1 menos C. Pero yo sé que el C era 0, menos 3, si no me equivoco. Sí, no lo escribí por acá, ¿no? 0, menos 3, ¿no? Centro era 0, menos 3 y el F1 era 24. No me acuerdo. Voy a buscarlo arriba. ¿Cierto? Está arriba. El centro era 0, menos 3 y el B1 era 24,4. Entonces acá me quedaría 24,4 menos 0, menos 3, ¿cierto? 0, menos 3, ¿cierto? Entonces eso me queda ¿cuánto? Bueno, 24,7, ¿no? 24,7. Entonces, el vector unitario yo lo puedo tomar eh, como el 24,7 dividido sobre su norma, ¿cierto? Su norma. Pero su norma de ese de acá es 25. Entonces me quedaría 24 sobre 25,7 sobre 25, ¿cierto? Listo. Entonces, de acá ya tenemos todo, ¿no? Vamos a juntar todos nuestros datos que tenemos. A es igual a 25, B es igual a 7, C es igual a 24, ¿cierto? Porque es lo que hemos encontrado hasta ahora. ¿Dónde está el C? Acá, ¿cierto? Centro ya lo tenemos, ¿no? Centro es igual a 0, menos 3. El vector unitario es igual a, aquí lo tenemos, 24 sobre 25,7 sobre 25. ¿Qué nos faltaría? Tenemos el centro, tenemos el A, ya está, ¿cierto? Entonces la elipse me quedaría así. Elipse es igual a x', ¿cierto? Sobre a al cuadrado. X' al cuadrado sobre a al cuadrado sobre 625. Voy a colocar sobre 25 al cuadrado acá. Sobre 25 al cuadrado más, ¿cierto? Y' al cuadrado sobre b al cuadrado, o sea, sobre 7 al cuadrado igual a 1, ¿cierto? El x' y el y' tienen que ser igual a x, y menos el centro, o sea, menos 0, menos 3 por el vector unitario. Voy a colocarle 1 nada más para no colocar todas las coordenadas, ¿cierto? Y el y' es el x, y menos el 0, menos 3, ¿cierto? Por el u ortogonal, ¿cierto? Listo. Y esa sería la ecuación vectorial, ¿cierto?
Si quieren encontrar en términos de x e y, lo que deben hacer es reemplazar lo que me sale aquí de x' y reemplazar lo que me sale de y' acá, ¿cierto? Y pasarlo arriba. Y ya tendrían todo para los valores de entre, ¿cierto? En términos de x e y, ¿no? Ahora, ¿existe otra manera de encontrarlo en términos de x e y? Sí. ¿Cuál sería? Usando, ¿cierto? Usando la propiedad de elipse, ¿no? La propiedad de elipse, ¿cierto? Pero eso lo podemos hacer al final si ustedes gustan. Por el momento queremos responder otra cosa acá. Ya tenemos el foco. Vamos a encontrar todos los elementos, ¿cierto? Vamos a encontrar todos los elementos. Eh, para concluir, vamos a copiar todo esto abajo para poder rellenar ahí todos nuestros datos que queremos encontrar, ¿cierto? Ok. No conseguí rellenar esto. Ok, nuevamente. Vamos por acá. Creo que no está dando completo esto. Así es. Ahora que ya tengo todos los datos, lo voy a llevar abajo para llenarlo nada más, ¿cierto? Copiar. Ahora sí. Completando datos, ¿cierto? Completando. Acá ya podemos encontrar los vértices. Vamos a hacerlo más pequeño. Más pequeño. Ahora sí. Ya. Tenemos... nos pidieron que... Vamos al ejercicio. Está demasiado lento mi tablet. Aquí. Nos pidieron la longitud del eje menor y el otro vértice, ¿cierto? Los focos, los extremos y ya está. La ecuación vectorial ya está, ¿no? Vamos a encontrar eje menor. El eje menor, recuerden que es el que pasa por el centro, ¿cierto? Es el que pasa por el centro, perpendicular al eje focal y tiene sus extremos justamente acá, ¿cierto? Voy a pasar otro color. Ese es el eje menor, ¿cierto? Ok. Pero recuerden que debe pasar por... Ahí está. Esto debe pasar justamente por aquí y por acá, ¿cierto? Este es B1, este es B2. Me dice encuentre los extremos del eje menor, ¿cierto? Ok, nosotros ya tenemos que para acá va el U, ¿cierto? Entonces para arriba va el U ortogonal. Entonces, miren, B1, recuerden que para arriba mide B y para abajo mide B también, ¿cierto? Mide B. Esto es B y esto es B, ¿cierto? Ok. Entonces, recuerden que el B1 yo lo puedo encontrar como ¿quién? Como el centro más la distancia que existe entre el centro y el B1, que es B por ¿quién? Por el U ortogonal, ¿cierto? Por lo tanto, el vértice B1 es igual al centro, nosotros lo tenemos, es 0, menos 3. El B lo tenemos y es 7, ¿cierto? Y el U, ¿cierto? El U nosotros lo teníamos aquí, ¿cierto? Entonces el U ortogonal me queda exactamente así. Esto pasa a la primera componente con signo cambiado, ¿cierto? Y aquí esto pasa normal, 24 sobre 25. Listo. Entonces lo único que debo multiplicar aquí es por menos 7,25, 24 sobre 25, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me sale el B1? El B1 me sale menos 49 sobre 25, lo que tiene sentido porque está en el lado negativo, coma, bueno, aquí me quedaría 7 por 24 menos 3 por 25. 7 por 24 es igual a 7 por 2, 14, 16, ¿cierto? ¿Cierto? Menos 75, ¿no? Menos 75, me queda 3, 93. Entonces me quedaría 93 sobre 25, ¿cierto? Ahí está. Ahí tendríamos el B1. El B2, lo mismo, pero con signo cambiado. El vértice no, el otro lado del eje menor me quedaría así. B2 es igual al centro menos B por el vector U ortogonal, ¿cierto? Por el vector U ortogonal. Bueno, simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazar. Entonces B2 me quedaría así, ¿no? 0, menos 3 menos el vector
unitario ortogonal me queda, el B me queda ahí es 7, ¿cierto? Por el U ortogonal, que es esto de acá, menos 7,20 sobre 25, 24 sobre 25, ¿cierto? Y listo. Bueno, ahí se lo pueden encontrar ya. ¿Qué más me pedían? Los focos, ¿no? Bueno, un foco ya lo teníamos. No, no lo teníamos en realidad, ¿no? Ok. Recuerden que el foco F1, ¿cierto? Recuerden que la distancia entre el C y el foco F1 era C. Entonces el foco F1 sería así, ¿no? C más C minúscula por quién? Por el unitario, ¿cierto? El C nosotros lo tenemos 0,-3. El C minúscula nosotros lo tenemos si es 25, si no me equivoco. 24, ¿no? 24. A ver. Sí, el C es 24. Ahí está. 24 por el unitario, que es igual a menos 7, menos 7, no. El unitario es el unitario ortogonal, no. El unitario es 24 sobre 25, ¿cierto? 24 sobre 25, 7 sobre 25. Ya, eso nos quedaría ahí. Y el foco F2, simplemente reemplazar ¿quién? Centro, como está al otro lado del sentido opuesto al vector unitario, me quedaría C menos C minúscula por U unitario, ¿cierto? Eso me queda 0, -3 menos 24 por 24 sobre 25, 7 sobre 25, ¿cierto? ¿Qué más me faltaría? Ya tengo el centro, los vértices. Bueno, este vértice de acá me han dado, ¿no? Faltaría el vértice B2. B2 sería igual a centro menos la distancia que existe entre el centro y el vértice, que es A, ¿por quién? Por, por el unitario, ¿cierto? Por el vector unitario. Bueno, el centro es 0, -3, el A es 25, el unitario es 24 sobre 25, 7 sobre 25. ¿Y eso cuánto me queda? Al otro lado me queda 24 negativo, ¿cierto? Menos 7, menos 3 me queda menos 10, ¿cierto? Más o menos, ¿no? Negativo por acá, menos 10 por acá. Está bien. Ese sería el otro vértice. Y ya estaría todo, ¿no? No sé qué me piden más. La longitud del eje menor. Ah, del eje mayor también me dice, ¿no? El otro vértice, los focos ya lo tenemos, los extremos del eje menor también. Solamente nos faltaría la longitud. Bueno, la longitud del eje mayor, recuerden que es igual ¿a quién? A la distancia, ¿cierto? Longitud del eje mayor es ¿quién? Miren, si ustedes se van acá a la gráfica, la longitud del eje mayor es la longitud de este segmento, del segmento B1, B2. O sea, sería, ¿cierto? Distancia de B1 a B2. Pero nosotros sabemos que la distancia del vértice B2 al centro es A y del centro al otro vértice también es A. ¿Es igual a cuánto? 2 veces A. ¿Cierto? ¿Y eso cuánto mide? Pero el A es 25. ¿Cuánto mide? 50, ¿cierto? 50. ¿Cierto? Y eso sería nuestra respuesta. ¿Cierto? Ok. Vayamos a nuestro siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio 4, ¿cierto? Me dice hallar el centro, los vértices, la excentricidad, las directrices, los extremos del eje menor y de los lados rectos y la ecuación de la elipse. Acá me dan los focos, ya no me están dando la ecuación, ¿cierto? Me están dando de una manera distinta, ¿cierto? Vamos a hacer algunas que sean de diferentes tipos. Focos, bueno, recta directriz, directrices, todos son distintos, ¿no? Porque me están dando diferentes tipos de datos. Ok. Vamos a hacer todas entonces. Ok. Ojo con ese ejercicio. Vamos a hacer la 4A primero. Ok, me dicen, encontrar la ecuación. Primero vamos a encontrar la ecuación de la elipse
cuyos focos son 1,4 y 9,4. El eje menor de longitud 4 unidades. O sea, la longitud del eje menor es 4, ¿cierto? Es 4. Ok. Si nosotros ubicamos esos puntos en nuestro plano, ¿qué nos quedaría? 1,4 y 9,4. 1,4, 9,4. Ok. Entonces necesito más eje positivo. Ok, ubiquemos el punto 1,4 y el 9,4. El 1,4, vamos a ubicar el 4 por acá, un poquito más arriba de repente, por acá. 4, 8, 9 por acá. 9, el primero es el 1,4, ¿no? 1,4 por acá y el 9,4 por acá también, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden ver, como los dos focos, ¿no?, están sobre una línea horizontal, obviamente el eje focal va a ser paralelo ¿a quién? Al eje X, ¿cierto? Va a ser paralelo al eje X. Paralelo al eje X. Vamos a ver cómo me sale eso. Listo. El otro punto se ubicaba justamente por acá, ¿no? Ok. Ubicamos eso. Listo. Acá tenemos el foco F2. Acá voy a colocar esto F1 y esto F2. ¿Cierto? El F1 es el punto 1,4 y el otro es el 9,4. ¿Cierto? El centro nosotros lo podemos ubicar, ¿cierto? El centro, como está en medio de los focos, ¿cierto? Este sería el centro. Centro es igual al promedio de ambos, ¿cierto? 9,4 más 1,4 sobre 2, ¿cierto? ¿Cuánto es el centro? El centro sería, sumo acá, me quedaría 9 más 1, 10, entre 2, 5, 4 más 4, 8, entre 2, 4. Entonces el centro sería 5,4, ¿no? 5,4. 5,4. Listo. Entonces de acá ya pueden encontrar el punto, el C, ¿cierto? El C es igual a la distancia de un foco al centro, de cualquiera de los focos, ¿no? Distancia del centro, ¿cierto?, al foco F1, y ese es igual a la norma de quién, del centro, que es 5,4 menos 1,4. 1,4. ¿Y eso cuánto me da? Bueno, eso está bastante sencillo, ¿no? Simplemente hubiéramos buscado acá la diferencia. ¿Cuánto existe acá? Si acá es 1, acá es 5, acá es 4, ¿cierto? Aquí es 4 también. Entonces esto me da 4. Entonces C es igual a 4, ¿cierto? C es igual a 4. Y además me dice que el eje menor mide, ¿cierto? El eje menor mide 4 unidades. Eje menor mide 4. Mide 4. Pero si ustedes se dan cuenta, nos vamos a la elipse por acá, vamos a una elipse que tenemos por acá, ¿no? Eje menor es este de acá, ¿cierto? Y sé que un lado mide B, el otro lado mide B. ¿Cuánto mide el eje menor? ¿No? Mide 4. Entonces, pero el eje menor yo sé que mide 2B. Y esto es igual a 4. Por lo tanto, B es igual a 2, ¿cierto? Si el B es igual a 2 y el C es igual a 4, yo sé que A al cuadrado es igual a C al cuadrado más B al cuadrado. Entonces tendría que A al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, porque C vale 4, más 2 al cuadrado, ¿cierto? Eso sería A igual a la raíz cuadrada de 20, ¿cierto? O sea, 2 raíz cuadrada de 5. Entonces ya tenemos el A, miren, ¿cierto? Ya tenemos el A. Entonces, como tenemos, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. Tenemos centro para comenzar. El centro era el punto 5,4. 5,4. Tenemos el A, que es raíz cuadrada de 20. Tenemos el B, que es 2. Tenemos, ¿qué nos faltaría? El centro, el A, el B, ya está.
Nada más. Entonces, como yo puedo ver que el eje focal es paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces me quedaría así, ¿no? X menos H, ¿cierto? ¿Quién sería H? ¿Cierto? 5. Entonces me quedaría menos 5 al cuadrado sobre A al cuadrado, o sea, sobre 20, más Y menos la ordenada del centro, que es menos 4, al cuadrado sobre el B al cuadrado igual a 1, ¿cierto? Esa sería la ecuación de ¿quién? De la elipse. Ojo, que si nosotros, ¿cierto? Graficamos esto, nos quedaría así. Nos quedaría así, ¿no? Bueno, el A era un poquito por acá más o menos. Y dice que el B vale 2, ¿no? El B vale 2. O sea, para abajo baja 2 unidades y para arriba sube 2 unidades. Si graficamos eso, nos quedaría así. Es una elipse que pasa por acá, regresa por acá y así. Listo. Exactamente así. ¿Cierto? Exactamente así. ¿Cierto? ¿Qué me pide más? ¿Me pide los focos también? Ah, me pide todo, ¿no? Centro, vértice, la excentricidad, las directrices, los extremos. Bueno, los extremos son bien sencillos, ¿no? Porque una vez que tienes el A, el B y el C, ya el resto es sencillo. Porque la excentricidad, ¿cuánto sería? Bueno, la excentricidad sería igual a, ¿cierto? Excentricidad es igual a C sobre A, ¿cierto? Pero el C nosotros lo tenemos por acá. El C es 4. El C es 4. Entonces acá me queda 4 sobre la raíz cuadrada de 20, ¿cierto? ¿Y eso cuánto me da? 2 sobre la raíz cuadrada de 5, ¿cierto? Es la excentricidad. Los vértices. Bueno, eso ya queda como ejercicio para ustedes. Miren, el vértice, ¿quién sería? Centro menos A por unitario negativo, ¿cierto? Acá. ¿Quién es el U para nosotros? El U es el 0, el 1,0. Entonces tenemos aquí, ¿no? Vértice B1, que le voy a colocarle acá, B1, y este le voy a colocar B2, ¿cierto? Entonces, B1 para mí va a ser ¿quién? Centro menos A por el unitario. El vértice B2 es centro más A por el unitario, ¿cierto? Y así sucesivamente puedes ir viendo, ¿no? El B1 es igual al centro más B veces U ortogonal. El B2 es igual a centro más B por U ortogonal negativo, ¿no? Aquí menos, ¿cierto? Mientras que de acá es el B1 y de acá es el B2. Todo esto que estoy colocando acá se usa de ¿dónde? De la ecuación vectorial de la elipse, ¿cierto? Y esto de acá ustedes lo pueden encontrar aquí, ¿no? Acá. Acá está escrito todo. Creo que está... No, más abajo. Acá está, ¿no? Vértice C más menos B por U ortogonal, los vértices también, los lados, los focos, las rectas directrices. Entonces, una vez que encuentras, miren, si ustedes se dan cuenta acá, una vez que encuentran que saben quién es el A, quién es el B y quién es el C, y quién es la excentricidad, todo esto de acá solamente es reemplazar. Siendo entonces nuestro trabajo radica en quién, encontrar el A, el B, o el A o el C. Porque también si solamente encontramos el A, el B, el C ya estaría. ¿Cierto? Si el C está, ya encontramos la excentricidad. Entonces, todo gira en torno de quién? Del A, del B y de quién? Y del vector direccional U. ¿Cierto? Vector direccional U. Ok, entonces regresemos a nuestro ejercicio 4. A ver, el B. El B también es lo mismo, ¿no? Porque me están dando los focos, ¿cierto? Claro, aquí en vez de darme el eje menor, me está dando la recta directriz, ¿cierto? La recta directriz. Ok. Y de ahí debemos encontrar el valor de A, B o C, ¿cierto? Vamos a encontrar el B. Vamos a ubicar estos focos primero, ¿cierto? Ok.
Si ubicamos los focos en el plano, ¿cómo me quedarían? 5,0 y menos 5,0, ¿no? Ok, entonces estaría por acá, menos 5,0 y el 5,0, no, un poco más cercanos. 5, menos 5,0 y el 5,0 por acá, ¿cierto? Ok, ese sería el foco 1, 5,0, y el foco 2 es 5,0. Acá hay menos 5, menos 5,0. Ok, pero me dice que la recta directriz es la recta x igual a menos 20. Wow, eso queda muy, muy lejano. Ok, entonces vamos a tratar de colocar un poco más a la de derecha. Ok, ahí. Ok, para no irnos tan lejos, ¿cierto? Para no irnos tan lejos, este foquito lo voy a colocar más al centro. Y bueno, ¿cierto? X igual a menos 20 dice que es una directriz. Vamos a ubicar esa directriz. Y bueno, no va a ser a escala, ¿cierto? Simplemente vamos a suponer que x igual a menos 20 está por ahí, ¿no? Porque si no me queda muy, muy lejos. Ok, muy bien. Entonces, esta sería la recta directriz, ¿cierto? Ok, ok. Vamos a ubicar el centro. El centro, claro, el centro ya lo tenemos, ¿no? El centro va a ser ¿quién? El 0,0. Porque tenía que quedar entre los dos focos, ¿no? Entonces, el centro ya es fácil de ubicar. El elipse, vamos a graficarlo, aunque no tenemos los vértices. Pero bueno, más o menos para tener una idea, ¿no? Y ya, ahí está. Un poquito más abajo. Ok. A este lo voy a colocar vértice B1 y a este lo voy a colocar vértice B2, ¿cierto? Ok. Ya. Nosotros sabemos que la distancia entre la recta directriz y el centro es A sobre E, ¿cierto? Y a esta recta le voy a llamar L. De hecho, está con la letra L, ¿no? Es A sobre E. Además, nosotros sabemos que del vértice, ¿cierto? O bueno, del foco, ¿cierto? Si nosotros vamos así, la distancia del foco al centro es ¿cuánto? Es C, ¿cierto? C. Entonces, miren, si nosotros sabemos C y sabemos A sobre E, podemos encontrar la distancia del centro a la recta directriz. Pero nosotros sabemos que el centro, que es este de acá, es el 0,0. Centro 0,0. Entonces, miren, la distancia del centro a la recta L es igual a A sobre E, ¿cierto? Pero miren, la distancia del centro a la recta L, como la recta es igual a X igual a menos 20, ¿cierto? Entonces la distancia, ¿cierto? Del centro a L es 20, ¿cierto? Esto es igual a sobre E, ¿cierto? A sobre E. 20 es igual a A sobre E y nosotros también ya podemos saber quién es C. Si ustedes observan, C es la distancia del foco al centro, ¿cierto? C es igual a la distancia del foco 1 al centro, puede ser de cualquier foco, ¿no? Al centro C mayúscula, y eso es igual a ¿cuánto? A 5, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos el C, tenemos A sobre E. Ok, pero nosotros sabemos que C es igual a A por E, ¿cierto? Nosotros sabemos que C es igual a A por E. Por lo tanto, ¿cierto? De acá, si nosotros trasladamos esto aquí, ¿qué tendríamos? 20 es igual a A sobre E. Bueno, E es igual a C sobre A, ¿no? C sobre A. C sobre A, y esto me queda que 20C es igual A al cuadrado, ¿cierto? A al cuadrado. 20 veces C es igual a al cuadrado. Pero el C es 5, ¿cierto?
Entonces, 100 es igual a al cuadrado, por lo tanto, a es igual a 10. Miren, ya tenemos a, ya tenemos el c, ya tenemos básicamente todo, ¿cierto? Si ya tenemos a, ya podemos encontrar el b, porque también tenemos c, ¿cierto? El b es la raíz cuadrada ¿de quién? De a al cuadrado menos c al cuadrado. Pero a al cuadrado es 100 y c, que valía 5, me quedaría 25. Me quedaría la raíz cuadrada de 75, que es 25 por 3, y eso me queda 5 raíz cuadrada de 3, ¿cierto? 5 la raíz cuadrada de 3. Ok. Ok. El A era 10, ¿no? Ok. 5 raíz cuadrada de 3. Muy bien. Ok. Oh, no. Sí, no, está bien. Sí, está bien. Ok. Ahora ya tenemos el A, tenemos el B, tenemos el C, ya tenemos todo básicamente, ¿cierto? Luego, ¿cierto? Y acá tenemos así, ¿no? Datos. A es igual a 10, B es igual a raíz cuadrada de 75, si quieren, o 5 raíz cuadrada de 3. El C es igual a ¿qué? Ya lo tenemos por acá, es igual a 5. Excentricidad es igual a C sobre A, o sea, un medio. El unitario, ¿no? Como está en dirección del el eje focal está en dirección del eje X, el unitario es el 1,0. Listo, de acá tenemos que la elipse está determinada por y el centro es 0,0, ¿no? Entonces me quedaría x al cuadrado sobre a al cuadrado, o sea, sobre 100, más y al cuadrado sobre b al cuadrado, o sea, sobre 75, igual a 1, ¿cierto? Y luego ustedes ya pueden encontrar los vértices y todo lo que quieran, ¿no? Porque recuerden, ¿no? Nuevamente, los vértices es igual a quien a centro más menos quien a por el unitario, ¿cierto? Y el centro para nosotros, ¿quién es? 0,0. Entonces me quedaría aquí nada más menos u. Los focos, lo mismo, más menos c por u. Los ejes, los extremos del eje menor, ¿cierto? O sea, los b me quedaría más menos b por u ortogonal, ¿cierto? Y así sucesivamente, bueno. Miren, acá el único trabajo que nosotros tenemos es encontrar el A, el B, el B, el resto ya sale, ¿no? El A, B, C y la excentricidad y el vector unitario. Pero es suficiente con encontrar con el A y el B, el resto ya sale reemplazando. El C ya sale en función del A y el B, el excentricidad sale en función del A y el C, ¿cierto? Y el vector unitario, ¿no? Simplemente ubicar el centro o cualquiera de los vértices o dos puntos que están en el eje focal, ¿cierto? Y listo. Ok, ese sería el B. A ver, el C me dan directrices y un foco. Ok, hagamos el ejercicio C, miren. Nuevamente, repito, mi trabajo es encontrar el A, el B y el vector unitario. Pero acá los vectores unitarios están bien fáciles, ¿no? El ejercicio C, ¿cierto? Me dicen, me dan las dos directrices, 3 más menos eso. Ok, y un foco, ¿no? Vamos a ubicarlo gráficamente, a ver cómo me quedaría. El foco es el 0, menos 2. Y tenemos que las directrices son paralelas al eje Y, por lo tanto el eje focal tiene que ser paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces ubiquemos esos puntos. 3 más menos 169, wow, eso queda grande, ¿no? 3 más menos. Acá básicamente ya me están dando el centro, ¿cierto? Me están dando el centro. Bueno, no lo vamos a hacer a escala, sin embargo, vamos a ubicar este punto de acá más o menos 3 más menos, ¿no? 3. Necesito ubicar el 3 como centro. El 3 más o menos por acá.
¿cierto? El foco me dices que es en 0, menos 2. 0, menos 2. Voy a ubicar el 0, menos 2 por acá. Ese es el foco. Foco F1 le voy a llamar. ¿Cierto? Por acá está el 3 y por acá voy a ubicar el extremo. Tal vez un poco más hacia allá. Ok, por acá voy a colocar la directriz, ¿cierto? L1 y por acá la directriz, voy a ubicar el otro foco, más o menos por acá. Entonces la recta directriz, más o menos por aquí, ¿cierto? Listo. Ya, ahí. Recta directriz X, esa va a ser para mí X igual a 3 menos la raíz cuadrada de 169 sobre 12. La raíz cuadrada, no, menos 169 entre 12, ¿no? Y acá 3, la recta X igual a 3 más 169 entre 12, ¿cierto? Entre 12. Entonces vamos a encontrar nuestra elipse. Vamos a graficar nuestra elipse acá para tener una idea cómo sería. Si aquí es el foco, el otro foco estaría por acá. Y voy a ubicar los verdes acá. Aquí y aquí. ¿Cierto? Y voy a graficar mi elipse. Ok. ¿Cierto? Ahí tendría los puntos. Uy, ¿qué pasó? Tendría los puntos extremos. ¿Cierto? Este tendría que ser un poquito más simétrico. Un poquito más por acá. Ahí está. ¿Cierto? Aquí estaría el centro. Centro. Ojo, el centro pasa por quién? O sea, está en el centro de quién, ¿no? En el centro de las dos directrices también, ¿cierto? Ok. Si ustedes se dan cuenta, este centro de acá debería ser el punto 3,0. ¿Por qué? Porque acá pasamos por quién? Por el punto 3, 3 más 169 entre 12, ¿cierto? Este puntito de acá es 3 más 169 entre 12, coma 0. Y este puntito es 3 menos 169 entre 12, ¿cierto? Coma 0. Entonces el centro es igual a este punto, que le voy a llamar Q sub 2 y este le voy a llamar Q sub 1. Entonces es igual a Q sub 1 menos Q sub 2 entre 2. Y eso me da 3. Me va a dar, más es acá, ¿no? Más, porque es el promedio. Me va a dar 3. Sumen nada más, ¿no? 3,0. 3,0. Sumen nada más. Esto con esto se va, me queda 6 entre 2. ¿Cierto? Me queda 3. 3,0. Entonces el centro ya lo tenemos. Ahora, el trabajo, como le dije hace rato, es encontrar el A y el B. Pero el C yo lo puedo encontrar. El C es igual a la distancia del centro al foco 1. Del centro, ahí se lo voy a colocar así. Del centro al foco 1. Esto es igual a, el centro yo lo tengo, el foco 1 también. El centro es 3,0 menos el foco 1, yo lo tengo, el foco 1 ¿dónde está? 0, menos 2, ¿no? 0, menos 2. ¿Y esto me da cuánto? Me da 5. Entonces, miren, el C vale 5. El C minúscula vale 5. ¿Qué más me faltaría? Me faltaría encontrar, ok, la distancia del centro aquí a cualquier directriz. Vamos a encontrar la directriz L2, que la voy a colocar aquí, a L2, es igual a sobre excentricidad, ¿cierto? Pero si uno observa acá la distancia del centro a esta recta L1, si acá es 3 más 169 sobre 12 es igual a 169 sobre 12 es igual a sobre excentricidad, ¿cierto? A sobre excentricidad. Pero yo sé que excentricidad es igual a al cuadrado sobre, perdón, excentricidad es a sobre c sobre a. ¿Cierto? C sobre A. Entonces, esto me quedaría que A al cuadrado sobre C es igual a 169 entre 12. ¿Cierto? Entre 12. Ok, pero yo sé
que el C, ¿cierto? El C vale 5. ¿Ok? Entonces me quedaría A al cuadrado es igual a 169, ¿cierto? 169 por 5 entre 12, ¿cierto? Entre 12. ¿Ok? Ok. Ya. Entonces acá podemos sacar el cuadrado, me quedaría A igual a 13, ¿cierto? Por la raíz cuadrada de 5 sobre 12, ¿cierto? La raíz cuadrada de 5 sobre 12. Entonces ya tengo el A, ¿cierto? Ya tendría el A. Ahora podría encontrar el B, porque recuerden que A al cuadrado es igual a B al cuadrado, ¿cierto? Igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿cierto? Más C al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría eso? ¿Cierto? Sí. A ver, distancia de centro a L2 me quedó A sobre excentricidad, ¿no? C al cuadrado sobre C, ¿cierto? Sobre C. Ok. Ok. Directrices C3 más 169 T12. No me gusta que me queden raíces. Si me quedo raíces de repente algo he fallado por ahí. 3. ¿Qué me dice el ejercicio? A ver. Ok. Ah, centro. Ok. Está bien, ¿no? C. Centro, centro. Centro. Creo que me estoy confundiendo acá. El foco F1, estoy que me confundo, ¿no? El foco F1 es 0, menos 2, ¿no? Yo estoy colocando menos 2,0. Ahora entiendo. Entonces esto es para abajo. Ahora sí. Ahora sí. F1, el centro, entonces quedaría por acá. Es 0, menos 2 el foco. ¿Ok? El foco es 0, menos 2. O sea, aquí. Un poquito más arriba porque recuerden que no estamos a escala. Este es el foco F1. ¿Cierto? Entonces el centro estaría por acá. El centro, igual, ¿no? El centro me quedaría la abscisa, ¿no? La abscisa. La abscisa me quedaría aquí. Centro es igual a... va a tener la misma abscisa, bueno, la misma ordenada del foco, ¿cierto? Entonces el centro, miren, el centro me quedaría así, ¿cierto? El centro me quedaría así, H, K, pero el H nosotros no lo conocemos, es verdad, pero el K sí, porque el K va a tener la misma ordenada del foco, menos 2, ¿cierto? Entonces acá me quedaría así, ¿no? El H es igual a 3 más 169 entre 2, o sea, la mitad, promedio también, ¿no? Entre 2 menos o más 3 menos 169 entre 12 también acá, todo dividido entre 2, eso me da 3, ¿cierto? Entonces acá el centro, ¿cierto? El centro es igual a 3, menos 2, ahí sí, 3, menos 2. Ahora, el C minúscula, ¿cierto? Vendría a ser la distancia del centro al foco F1 y eso por definición es igual a H, ¿cierto? Igual a C también, ¿no? Entonces, eso me quedaría 3,0, no, 3,0 ya, 3 menos 12, ¿no? 3, menos 2 ahora es el centro y aquí me quedaría exactamente 3.
Exactamente 3. ¿Cierto? 3. Luego la distancia del centro a L2 es igual a sobre, efectivamente, 169 sobre 12, A sobre LS sobre A, ok. Sino que ahora ok, A al cuadrado me quedaría sobre C igual a 169 sobre 12, ¿no? Sino que ahora el C vale 3. C es igual a 3 y listo. Entonces me quedaría 3 acá, ya está. Me quedaría al cuadrado igual a 169 sobre 4, ¿cierto? ¿Cuánto me queda eso? El A me quedaría eh, 13 medios, ¿no? 13 medios. El A me quedaría 13 medios. Ok, ya tenemos el A, tenemos el C, y ya podemos encontrar el B también, ¿cierto? Bueno, luego el B es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado menos C al cuadrado, ¿cierto? Y eso es igual a esto de acá, ¿cierto? 169 entre 12 no, entre 4, menos, ¿quién? C al cuadrado. ¿Dónde está el C? El C mide 3, menos 9. Menos 9, ¿cierto? Menos 9. Si nosotros restamos eso, me quedaría 169 menos 36, eso es 133, ¿cierto? 133. Raíz cuadrada de 133 entre 2, ¿no? Entre 2. Ok, ya tenemos el B también, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría? Ya tenemos todo. Tenemos el A, el B y el U. Bueno, el vector unitario, como el eje focal es paralelo al eje X, ¿cierto? Entonces el U lo puedo tomar como el vector 1,0. ¿Cierto? Tenemos el centro, ya tenemos todo. Juntemos todos nuestros datos. El A es igual a 13 medios. Centro es igual al menos 3, no, 3, menos 2, ¿no? 3, menos 2. 3, menos 2. El B es igual a, lo acabamos de encontrar, raíz cuadrada de 133 medios. El C es 3. Excentricidad me quedaría 3 sobre 13 medios, o sea, 6 sobre 13. Y el vector unitario es el vector 1,0, ¿cierto? Entonces, y la elipse me quedaría así, ¿no? El x al cuadrado, bueno, no, x menos h al cuadrado, x menos h, pero h, ¿cuánto vale? La abscisa de quién, del centro, x menos 3 al cuadrado, sobre a al cuadrado. ¿Quién es a? Acá lo tenemos. Entonces me cayó sobre 13 medios al cuadrado más y menos k. ¿Pero cuánto es k? Menos 2. Menos con menos me queda más. Al cuadrado sobre b al cuadrado. Me quedaría raíz cuadrada de 133 o 133. Ok. Raíz cuadrada de 133 sobre 2 al cuadrado. Igual a 1. Y listo. Para encontrar nuevamente los vértices y toda la cosa, los focos, utilizamos estos de acá, ¿cierto? Eso de acá. Entonces, el trabajo principal es encontrar el A, el B y el C, ¿cierto? Tenemos el ejercicio D también, que es, bueno, son parecidos, ¿no? La E nada más hay que interpretarlo de la siguiente manera, ya para terminar con ese ejercicio, ¿no? La D me dice el centro es este de acá, ese queda como ejercicio, es muy parecido a los otros, ¿no? Ejercicio. La E me dice tal que la suma de la distancia de cualquier punto de la elipse a 4, menos 1 y 4, menos 7 es igual a 12, ¿cierto? Entonces eso me está diciendo que, no, utilizando la definición de elipse, me está diciendo que el foco F1 debería ser igual a 4, menos 1 y el otro foco, que lo voy a llamar F2, debería ser 4,7, ¿cierto? Ahora me está diciendo que la distancia de cualquier punto al foco F1 más la distancia de cualquier punto al foco F2 es igual a 12. Pero por definición de elipse, esto debería ser ¿cuál? 2A. Por lo tanto, de acá yo ya tengo ¿quién? Tendría que el A es igual a 6. Tengo que el A es igual a 6. Además, de acá tendría que la distancia, ¿cierto? Del,
del centro. Bueno, el centro yo lo puedo encontrar, ¿no? El centro es el promedio de los focos, ¿cierto? El B, el C, perdón, el C minúscula, es igual a ¿quién? A la distancia, ¿cierto? El centro, el C es la distancia del centro al foco, ¿cierto? Del centro al foco. Bueno, si acá nosotros calculamos el centro, me quedaría así, ¿no? F1 más F2, 4 más 4, 8 entre 2, 4. Menos 1 más 7 me queda 6 entre 2, 3. 4,3 es el centro. Por lo tanto, el centro, C mayúscula, C mayúscula. El C debería ser igual a ¿quién? C debería ser la distancia de 4,3, ¿cierto? 4,3 menos a cualquiera de los focos, 4,1. 4, menos 1. Eso me queda igual a, C me quedaría igual a 4, ¿no? 3, 4, exactamente 4. Entonces ya tenemos el A, tenemos el B, tenemos el C. Entonces el B es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, que me queda 6 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, y eso es 36, menos 16, eso es 20, la raíz cuadrada de 20, ¿cierto? Por lo tanto, me quedaría así, ¿no? La elipse me quedaría así. X menos H, sí y no. A ver, 4, 4. Miren, acá hay que tener un poquito de cuidado en quién vamos a colocar el A, ¿cierto? Acá el vector unitario primero. El vector unitario, ¿cierto? Me quedaría F2, bueno, el vector unitario me quedaría paralelo a F1, F2, no, vector F1, F2, ¿cierto? Y eso me da igual a el F1, F2, si yo resto, F2 menos F1 me quedaría 4 menos 4, 0, 7 menos 1, 8. Eso es paralelo al 0,8. Entonces me dice que eje focal es paralelo al eje Y. Cuando es paralelo al eje Y, el vector unitario es igual a 0,1, ¿cierto? 0,1. Entonces, si el eje focal es paralelo al eje Y, ¿dónde va a ir el A? Debajo del Y, ¿cierto? Entonces la elipse me quedaría así. Y menos K, ¿quién es la ordenada del centro? 3. Y menos 3 sobre A al cuadrado, el A vale 6. Esto quedaría sobre 36. Más X menos H, ¿cuánto vale H? 4 al cuadrado sobre, ¿quién? B al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Raíz cuadrada de 20 al cuadrado me queda 20. Igual a 1, ¿cierto? Y ahí tendrías la respuesta. Solamente aquí hay que tener en cuenta, ¿cierto? Debajo de quién va a ir el A y debajo de quién va a ir el B, ¿cierto? Recuerden que el A va debajo de la variable cuyo eje focal es paralelo al eje de esa variable, ¿cierto? Por ejemplo, acá el eje focal fue paralelo ¿a quién? Al eje Y. Por lo tanto, el A debería ir debajo del eje Y, de la variable Y, ¿ok? De la variable Y. Bueno, ese sería el ejercicio 4. Ok, ¿alguna pregunta, chicos? Si no, pasamos a nuestro break y luego regresamos con más ejercicios. ¿Ok? Ya faltaría las 5, ¿no? Ok. Bueno, si no hay más preguntas.